Mario Delgado dando escuela obradorista a joven periodista en Televisora Nacional. Corre video. La gente se pregunta ahora, esa es la pregunta. ¿Y qué van a hacer con esa mayoría? ¿Es demasiado poder? No, ya tuvimos la mayoría calificada. Y a diferencia de la mayoría, cuando la tenía el PRI y el PAN, que aprobaron el FOBAPRO, aumentos de impuestos, una reforma energética entreguista, la mal llamada reforma educativa, presupuestos llenos de moches, de privilegios, la mayoría de Morena lo que ha hecho es reformas a la Constitución que han sido muy favorables, por ejemplo, que la corrupción sea delito grave, se eliminaron las pensiones de expresidentes, las reformas al artículo cuarto constitucional para que haya nuevos derechos sociales, la pensión para los adultos mayores, las becas para los niños, las niñas, los jóvenes, los apoyos para las personas con discapacidad, la transformación del sistema de salud, el nuevo artículo tercero constitucional. Para eso hemos usado la mayoría calificada, la creación de la Guardia Nacional. Entonces, en esta ocasión, además, hay un paquete de reformas, de 20 reformas que presentó el presidente en febrero, y que Claudia Sheinbaum hizo campaña y en todas las plazas públicas de este país le pidió a la gente que no solo votara por ella, sino que le diera el apoyo en el Congreso para aprobar estas reformas y otras que ella está planteando, y la decisión de la gente fue apoyarla. Van a escuchar a las minorías, no solo me refiero a la oposición en el Congreso, sino a los empresarios, a los inversionistas, van a hacer una reforma del Poder Judicial, realmente va a escuchar al Poder Judicial, y cuando digo escuchar es sí lo que ellos les proponen. Por ejemplo, hoy sé que el CC le va a proponer a Claudia Sheinbaum que haya candados muy estrictos y se van a elegir a ministros, jueces y magistrados por voto popular, candados institucionales para evitar que la elección pueda ser partidista. Claro. Estas cosas las van a incluir en la reforma, porque eso es lo que le preocupa a las minorías o a los grupos de poder. Tenemos un mandato muy claro de las mayorías, que es impulsar estas reformas. Por supuesto que siempre hemos sido una mayoría dialogante. Sí, me gusta poner el ejemplo, Mario. Sí. Yo fui senador de oposición, Sí. 6 años. Sí, sí, sí. No logré que, sin exagerar, que una coma que yo hubiera propuesto se hubiera agregado a una reforma de ley. Nunca en los 6 años, fui en blanco. Incluso ya... Dice ya Noroña que les apagaban el micrófono. Hasta nos apagaron el micrófono. Sí. Yo fui coordinador de la mayoría de Morena. E incluso hay leyes propuestas por los partidos de oposición, reformas a leyes que fueron aprobadas. Cosa que un legislador de oposición antes no podía platicar. Entonces somos la mayoría de la... Obviamente, siempre cuidamos la esencia del proyecto. En el caso de la reforma al Poder Judicial, yo coincido con el presidente de la República, el tema de la elección de jueces y ministros pues no es negociable, porque es una reforma que necesitamos profunda, en serio. Ahí están los números de las encuestas. La gente coincide en que hay una gran necesidad de reformar el Poder Judicial. No tenemos el Poder Judicial que necesita nuestro país. Y lejos de generar incertidumbre, debería generar certidumbre que vayamos hacia una reforma que garantice en verdad un Estado de Derecho y un acceso de la justicia para todas y para todos. Actualmente, ¿quiénes defienden el sistema? Pues quienes se privilegian del mismo. Los que tienen acceso, que son muy pocos, que son unos cuantos, necesitas tener dinero, necesitas tener poder pagar abogados, necesitas tener conexiones. ¿Eso se va a acabar con esta Pues reforma se tiene que acabar, pues es lo que se busca, que haya un acceso para todas y para todos y que efectivamente tengamos un Estado de Derecho. Eso garantiza más certidumbre, no solo a los inversionistas, sino a toda la gente que nos va a ayudar también en el tema de acabar con la impunidad y ayudar a este proceso de construcción de paz que sea fruto de la justicia. Hay quienes dicen que esta reforma judicial responde a una venganza del presidente López Obrador porque los ministros y jueces, muchos no pasaron sus reformas, no las aprobaron, o cuando se fueron a acciones de inconstitucionalidad o amparos, pues pararon obras prioritarias y reformas que él propuso y que entonces pues ahora les va a pasar la planadora. No, ¿Qué yo creo que eso? ¿Qué responde eso? Porque son no es un críticas del tema, mismo Poder Judicial. no es un tema personal, Mario, del presidente. Creo que se excedió esta corte. En sus atribuciones como asumiendo, ministros claro, y ministras. en sus atribuciones, asumiéndose como un supremo poder conservador que incluso en algunas de sus decisiones anuló las decisiones del Congreso, del legislativo. O sea, pasó por encima del legislativo, innumerables veces por el Ejecutivo, pero reformas aprobados por una mayoría con la legitimidad del voto popular fueron anuladas porque ellos se sienten por encima, lo cual es pues, absolutamente falso. Entonces, hablan de equilibrio de poderes y se asumen como un supremo poder conservador. No está por encima de los demás poderes el poder judicial. Por eso tiene que ser reformado, porque es reflejo de la corrupción que prevalece en él mismo. Ha habido nerviosismo y hay turbulencias en los mercados financieros. Ya, hubo nerviosismo. Lo importante son los datos de la economía real. Son muy sólidos. Los fundamentos de la economía mexicana son muy sólidos. Tienes finanzas públicas muy estables. No recurriste al sobreendeudamiento.
Al contrario, fortaleciste los ingresos propios. No se aumentaron los impuestos, ¿no? Hubo certeza para la inversión. Y además hay que ver los números, Mario. La inversión extranjera directa el año pasado fue cifra récord. La inversión extranjera no es capital especulativo, no es de que llegan hoy y mañana se van. De las plantas. Son fierros, son fábricas, son terrenos, son bodegas, son parques industriales, son inversiones que tardan en madurar. Sí. Entonces, el capital extranjero es el más celoso. Si están llegando niveles muy importantes, quiere decir que hay confianza en la economía de México. Tenemos más empleos que antes de la pandemia, más de 22 millones de empleos formales, también cifra récord. Se quitó ese mito terrible que construyó el neoliberalismo de que el salario no podía crecer más que la inflación. Se ha recuperado en 5 años el poder adquisitivo que se perdió en los últimos 36 y ha fortalecido el mercado interno. Ha habido una inversión en la gente con los programas sociales inédita y además ha reorganizado el gobierno el gasto público para que en lugar de financiar gasto corriente, lujos, privilegios, se vaya a inversión en proyectos de inversión como la refinería, como el Tren Maya, como carreteras, como hospitales. Y este aumento de la inversión pública que los neoliberales decían que el gobierno no debería hacer, ha detonado la inversión privada. Más la inversión extranjera directa, 3.25 puntos del PIB de inversión, algo que no veía desde hace mucho tiempo, y eso va a hacer crecer a la economía. Andrés Manuel López Obrador va a estar presente. Es inevitable, Mario, y qué bueno. Va a estar presente a través de su legado. El legado que deja Andrés Manuel principalmente está en la gente, está en el pueblo, está en la mentalidad, en el cambio que logró en esa conciencia de la gente, que se vio demostrado el 2 de junio. Es un espaldarazo también a la administración del presidente López Obrador. Sí. Sin duda. Sí. Nadie podría dudarlo. ¿Y por qué va a estar presente Andrés Manuel López Obrador? Porque creo que durante muchos años, o tal vez esto ya sea irreversible, no van a regresar gobiernos basados en la corrupción, en los privilegios, que ignore al pueblo, o que no diga un gobierno, no, pues ya vamos a quitar las pensiones a los adultos mayores, o ya no va a haber becas para los niños, para las niñas, o ya no vamos a aumentar el salario, regresan los gasolinazos, el aumento de impuestos. Eso el pueblo ya no se lo va a permitir y ese es el legado de Andrés Manuel López Obrador y por eso él va a seguir presente. Porque si siguen con la idea de que pueden mentir porque el pueblo es ignorante y les va a creer, pues ya se equivocaron, los ignorantes son ellos. Oye, con todo y todo hay 16 millones de mexicanos que sí votaron y que no están de acuerdo con la 4T. Y pero que les va a ir muy bien, los vamos a convencer, porque la economía va a seguir creciendo. Todas las entrevistas son así, igualito, que el autoritarismo, que Morena, y dijo muy sencillo Mario Delgado, mira, cuando yo era senador del PRD, estaba en la oposición, y tiene toda la razón, caiga bien o mal, tiene toda la razón, al PRD no le dejaban tocar ni una coma. Cuando se hizo la reforma fiscal entre el PAN y el PRI, la reforma educativa, totalmente en contra de México, no consultaron a los maestros. Imagínate qué falta de respeto hacer una reforma y no tomar en cuenta a los maestros, hacer una reforma fiscal y nada más tomar en cuenta a los patrones y no a los trabajadores. Por eso lo llamamos la reforma patronal, la de Peña Nieto, y la reforma energética, la cereza del pastel. No nos tomaron en cuenta y ahora sí pregonan por los 4 vientos en todas las mesas de análisis de los medios de comunicación conservadores mexicanos. Nos tienen que dar la voz, no pueden ellos usar la mayoría aplastante y no tomarnos en cuenta. Eso no es democracia, pero sí era democracia cuando ellos eran la mayoría aplastante, cuando Ricardo Riquín Canallín era el presidente de la Cámara de Diputados y se le quedaba viendo a Peña Nieto diciendo tenemos que hacer estos cambios aunque nos cueste al pueblo de México, pero ellos nunca se bajaban el sueldo, apretaban el cinturón, pero la gente, no a ellos mismos. Por eso digo con lo que comencé. Mario Delgado da escuela obradorista porque todas sus respuestas son de la escuela obradorista. Así pienso yo también. Yo hubiera contestado lo mismo. Tiene toda la razón, vamos a acabar con los privilegios. Las preguntas del joven reportero, pues se las esquivaba luego, Mario, todo se le resbala, se las sabe todas, porque en este momento, Morena es una aplanadora y tenemos la verdad. Pero ¿por qué tenemos la verdad en Morena? Porque ya estuvieron ellos y mira cómo nos dejaron, ¿sí? Y ahora, cuando te espanten y te digan que vamos a hacer Venezuela, que ahora vamos a hacer Bolivia, porque en Bolivia elige el pueblo a sus ministros de justicia, vamos a hacer Bolivia, y o sea, siempre dicen tontería y media, que los negocios iban a cerrar, y los negocios siguen llegando, los inversionistas
nacionales e internacionales son cualquier cosa menos tontos. Ellos saben quién va a ganar una elección, por eso tienen el dinero que tienen y por eso prometen abrir empresas en México. Estamos muy bien y esa pregunta de que hay 16 millones que votaron por el PAN, pues les va a ir mejor. Yo te juro que a los panistas les va mejor con López Obrador y les irá mejor con Sheinbaum que con Fox y con Calderón. A las pruebas me remito. Dime qué opinas tú. Hasta luego.